Mi atención quedó fija en sus palabras. Veamos cómo te figuras esto, dijo. Acabo de decirte que el movimiento del punto de encaje sucede por sí mismo, pero también te he dicho que la presencia del nahual mueve el punto de encaje, y que el modo en que el nahual enmascara el no tener compasión ayuda o dificulta ese movimiento. ¿Cómo resolverías esa contradicción? Confesé que había estado a punto de repreguntar acerca de esa contradicción, y también le dije que ni se me ocurría cómo resolverla. Yo no era brujo practicante. ¿Qué eres entonces?, preguntó. Soy un estudiante de antropología que trata de comprender qué hacen los brujos. Mi aseveración no era del todo cierta, pero tampoco era una mentira. Don Juan rió hasta que le corrían lágrimas. Es demasiado tarde para eso, dijo secándose los ojos. Tu punto de encaje ya se ha movido, y es precisamente ese movimiento lo que convierte a uno en brujo. Según dijo lo que parecía ser una contradicción, era en realidad las dos caras de la misma moneda. El nahual, al ayudar a destruir el espejo de la imagen de sí, insta al punto de encaje a moverse. Pero quien lo mueve en verdad es el espíritu, lo abstracto, algo que no se ve ni se siente, algo que no parece existir, pero existe. Por este motivo los brujos dicen que el punto de encaje se mueve por sí solo, o dicen que quien lo mueve es el nahual, porque el nahual, siendo el conducto de lo abstracto, puede expresarlo mediante sus actos. Miré a don Juan con una pregunta en los ojos. El nahual mueve el punto de encaje, y sin embargo, no es él quien efectúa el movimiento, aclaró don Juan. O tal vez sería más apropiado decir que el espíritu se expresa de acuerdo a la impecabilidad del nahual. Es decir, el espíritu puede mover el punto de encaje con la mera presencia de un nahual impecable. Recalcó que este punto es de sumo valor para los brujos y que si no lo entendían bien, especialmente un nahual, volvían a la importancia personal y por lo tanto a la destrucción. Don Juan cambió de tema y observó que en lo tocante a la manera específica en que se puede romper el espejo de la imagen de sí, era muy importante entender el valor práctico de las diferentes maneras en que los nahuales enmascaran el no tener compasión. Dijo que, por ejemplo, mi máscara de generosidad era adecuada para tratar con la gente en un superficial nivel, pero inútil para mover su punto de encaje y romper así su imagen de sí. Tal vez porque yo deseaba desesperadamente creerme generoso. Sus comentarios renovaron mi sentido de culpabilidad. Me aseguró que no tenía nada que avergonzarme y que el único efecto indeseable era que mi supuesta generosidad no se, no se prestaba para crear artificios positivos. Mi máscara de generosidad era demasiado tosca, demasiado obvia para hacerme útil como maestro. En cambio, una máscara de razonabilidad como la suya era muy efectiva para crear una atmósfera propicia a fin de mover el punto de encaje. Sus discípulos creían por completo en su supuesta razonabilidad y los inspiraban tanto que le era muy fácil a él lograr engatusarlos a que se esforzaran hasta el máximo. Lo que te sucedió aquel día en Guaymas fue un ejemplo de cómo el no tener compasión enmascarado de razonabilidad hace pedazos a la imagen de sí, continuó. Mi máscara fue tu perdición. Tú, como todos los que me rodean, creen en mi razonabilidad. Y naturalmente ese día esperaba sobre todas las cosas que esa razonabilidad continuara. Cuando te enfrenté, no solo con la conducta senil de un viejo endeble, sino con el viejo mismo, tu mente llegó a extremos impensados para reparar mi continuidad y tu imagen de sí. Fue entonces cuando te dijiste que yo debía de haber sufrido un ataque. Pero aún así, tu conocimiento silencioso te decía que yo era el nahual. Finalmente, cuando se te hizo imposible creer en la continuidad de mi razonabilidad,
A pesar de tu conocimiento silencioso, el espejo de tu imagen de sí comenzó a romperse. Desde allí en adelante, el movimiento de tu punto de encaje era solo cuestión de tiempo. La única incógnita era si llegaría o no al sitio donde no hay compasión. Debía parecerle escéptico, pues explicó que el mundo de nuestra imagen de sí, que es el mundo de nuestra mente, es muy frágil y se mantiene estructurado gracias a unas cuantas ideas clave que le sirven de orden básico, ideas aceptadas por el conocimiento silencioso, así como por la razón. Cuando esas ideas fracasan, el orden básico deja de funcionar. ¿Cuáles son esas ideas clave, don Juan?, pregunté. En tu caso ese día en Guaymás y en el caso de los espectadores de la curandera de la que hablábamos, la idea clave es la continuidad. ¿Qué es la continuidad?, pregunté. La idea de que somos un bloque sólido, dijo. En nuestra mente lo que sostiene nuestro mundo es la certeza de que somos inmutables. Podemos aceptar que nuestra conducta se puede modificar, que nuestras reacciones y opiniones se pueden modificar, pero la idea de que somos maleables al punto de cambiar de aspecto, al punto de ser otra persona, no forma parte del orden físico de nuestra imagen de sí. Cada vez que el brujo interrumpe ese orden básico, el mundo de la razón se viene abajo. Quise preguntarle si bastaba romper la continuidad de un individuo para que se moviera el punto de encaje. Él se adelantó a mi pregunta. Dijo que la ruptura es solo un precursor. Lo que ayuda al punto de encaje a moverse es el hecho de que el nahual, sin tener compasión, apela directamente al conocimiento silencioso. Luego comparó las acciones que él había llevado a cabo aquella tarde en Guaymás con las acciones de la curandera. Dijo que la curandera había destruido las imágenes de sí y de sus espectadores con una serie de actos que no tenían equivalente en la existencia cotidiana de esos espectadores. La dramática posesión del espíritu, los cambios de voces, el abrir con un cuchillo el cuerpo del paciente. En cuanto se rompió la idea de continuidad de sí mismos, sus puntos de encaje quedaron listos para moverse. Me recordó que en el pasado me había hablado muchísimo del concepto de detener el mundo. Había dicho que detener el mundo consiste en introducir un elemento disonante en la trama de la conducta cotidiana, con el propósito de detener lo que habitualmente es un fluir ininterrumpido de acontecimientos comunes. Acontecimientos que están catalogados en nuestra mente, por la razón. Había dicho que detener el mundo es tan necesario para los brujos como leer y escribir lo es para mí. Me había dicho también que el elemento disonante se llama no hacer, o lo opuesto de hacer. Hacer es cualquier cosa que forme parte de un todo del cual podemos dar cuenta cognoscitivamente. No hacer es el elemento que no forma parte de ese todo conocido. Los brujos, debido a que son acechadores, comprenden a la perfección la conducta humana, dijo. Comprenden, por ejemplo, que los seres humanos son criaturas de inventario. Conocen los pormenores de cualquier inventario. Es lo que convierte a un hombre en erudito o experto en su terreno. Los brujos saben que cuando una persona común y corriente encuentra una falta en su inventario, esa persona o bien extiende su inventario o el mundo de su imagen de sí se derrumba. La persona común y corriente está dispuesta a incorporar nuevos artículos siempre y cuando no contradigan el orden básico de su imagen de sí. Porque si lo contradicen, la mente se deteriora. El inventario es la mente. Los brujos cuentan con eso cuando tratan de romper el espejo de la imagen de sí. Explicó que aquel día en Guaymás él había elegido con sumo cuidado los elementos con que romper mi continuidad. Lentamente se fue transformando hasta que llegó a ser verdaderamente un anciano senil. Y después, a fin de reforzar la ruptura de mi continuidad, me llevó a un restaurante donde los conocían como un viejo enfermizo. Lo interrumpí. Había una contradicción que hasta entonces me pasaba desapercibida. En Guaymás me dijo que como la ocasión
nunca se volvería a repetir, el deseo de saber exactamente cómo se sentiría si fuera un viejo endeble había sido la razón de su transformación. Yo lo entendía en el sentido de que esa fue la primera y única vez que él logró ser un viejo senil. Sin embargo, en el restaurante lo conocían como el viejecito enfermo que sufría de ataques. Aunque había estado muchas veces antes en ese restaurante como un viejecito enfermo, dijo, mi vejez era solo un ejercicio del acecho. Estuve simplemente jugando, fingiendo ser un viejo. Nunca hasta ese día había movido mi punto de encaje al sitio exacto de la vejez y la senilidad. Nunca, hasta ese día, tuve que usar el no tener compasión de un modo tan específico. Para el nahual, el no tener compasión consta de muchos aspectos, continuó él. Es como una herramienta que se adapta a muchos usos. El no tener compasión es un estado de ser, un nivel de intento. El nahual lo utiliza para provocar el descenso del espíritu y el movimiento de su propio punto de encaje, o el de sus aprendices, o lo usa para acechar. Aquel día comencé como acechador, fingiendo ser viejo, y terminé siendo auténticamente un viejo enfermo. El no tener compasión, controlado por mis ojos, hizo que se moviera mi propio punto de encaje con precisión. Dijo que el momento que intentó ser viejo, sus ojos perdieron el brillo y yo lo noté de inmediato. Mi susto y alarma fueron muy obvios. La pérdida del brillo en sus ojos se debía a que los estaba usando para intentar la posición de un viejo. Al llegar su punto de encaje a esa posición, pudo envejecer en aspecto, conducta y sensación. Le pedí que me aclarase la idea de intentar con los ojos. Tenía una vaga impresión de comprenderla, pero no podía formular lo que sabía. El único modo de hablar de eso es decir que el intento se intenta con los ojos, dijo. Sé que es así. Sin embargo, al igual que tú, no puedo precisar qué es lo que sé. Los brujos resuelven esta dificultad aceptando algo sumamente obvio. Los seres humanos son infinitamente más complejos y misteriosos que nuestras más locas fantasías. Yo insistí que al menos tratara de explicármelo más, en detalle. Todo lo que te puedo decir es que los ojos lo hacen, dijo en tono cortante. No sé cómo, pero lo hacen. Invocan al intento con algo indefinible que poseen, algo que está en su brillo. Los brujos dicen que el intento se experimenta con los ojos, no con la razón. Se negó a agregar nada más acerca del asunto y continuó explicando el evento de Guaymas. Dijo que tan pronto como su punto de encaje hubo alcanzado la posición específica, que lo convertía en un auténtico viejo, las dudas deberían haberse borrado de mi mente por completo. Pero como yo me orgullecía de ser súper racional, inmediatamente hice lo posible para explicar su transformación. Te lo he dicho y repetido 1000 veces que ser demasiado racional es una desventaja, dijo. Los seres humanos tienen un sentido muy profundo de la magia. Somos parte de lo misterioso. La racionalidad es solo un barniz, un baño de oro en nosotros. Si rascamos esa superficie encontramos que debajo hay un brujo. Algunos de nosotros, sin embargo, tenemos una gran dificultad para llegar a ese nivel bajo la superficie. Otros, en cambio, lo hacen con absoluta facilidad. Tú y yo somos muy parecidos en ese aspecto. Los dos tenemos que sudar tinta antes de soltarnos de nuestra imagen de sí. Le expliqué que para mí, aferrarme a la racionalidad había sido siempre una cuestión de vida o muerte. Más aún, al tratarse de mis experiencias en el mundo de los brujos. Comentó que aquel día en Guaymás mi racionalidad le había resultado especialmente fastidiosa. Desde el comienzo tuvo que hacer uso de todo tipo de recursos a su alcance para socavarla. A fin de lograrlo, comenzó por ponerme las manos en los hombros con toda su fuerza, casi derribándome con su peso. Esa brusca maniobra física
fue la primera sacudida a mi cuerpo, y eso, junto con el miedo que me causaba su falta de continuidad, perforó mi racionalidad. Para perforar tu racionalidad no bastaba, prosiguió don Juan. Yo sabía que para forzarte a que llamaras tú mismo al espíritu, a que moviera tu punto de encaje al sitio donde no hay compasión, yo tendría que romper hasta el último vestigio de mi continuidad. Fue entonces cuando me volví realmente senil y te hice recordar y te hice recorrer la ciudad y al fin me enojé contigo y te di de bofetadas. Te quedaste helado, pero ya ibas camino hacia una instantánea recuperación, cuando le di al espejo de tu imagen de sí lo que debería haber sido el golpe final. Grité a todo pulmón que querías matarme. No esperé que echarías a correr. Me había olvidado de tu violencia. Dijo que pese a mis apuradas y mal pensadas tácticas de recuperación, mi punto de encaje llegó al sitio donde no hay compasión cuando me enfurecí con su conducta senil. O tal vez fue lo contrario, me enfurecí porque mi punto de encaje había llegado al sitio donde no hay compasión. Realmente no importaba. Lo que contaba era que mi punto de encaje había llegado a ese sitio. Yo había aceptado los requisitos del intento, un abandono y una frialdad totales. Una vez allí, mi conducta cambió radicalmente. Me volví frío, calculador, indiferente con respecto a mi seguridad personal. Le pregunté a don Juan si él había visto todo eso. No recordaba habérselo contado. Respondió que para saber lo que yo sentía, le había bastado la introspección y el acordarse que su propia experiencia pasó bajo condiciones similares. Señaló que mi punto de encaje quedó fijo en su nueva posición, en el momento cuando él volvió a ser natural. Para entonces mi convicción de que su continuidad era inmutable había sufrido una conmoción tan profunda que la continuidad normal ya no funcionaba como fuerza cohesiva. Y fue en ese momento, desde su nueva posición, que mi punto de encaje me permitió construir otro tipo de continuidad, que expresé con una dureza extraña, indiferente, desapegada, un abandono y una frialdad, que allí en adelante se convirtió en mi modo normal de conducta. La continuidad es tan importante en nuestra vida que si se rompe, siempre se repara instantáneamente, prosiguió. En el caso de los brujos, en cambio, una vez que sus puntos de encaje llegan al sitio donde no hay compasión, la continuidad ya no vuelve a ser la misma. Puesto que tú eres lento por naturaleza, ¿no has notado todavía que desde aquel día en Guaymás, entre otras cosas, has adquirido la capacidad de aceptar cualquier tipo de discontinuidad después de una breve lucha con tu razón, naturalmente? Le brillaban los ojos de risa. Fue también aquel día cuando aprendiste a enmascarar el no tener compasión, prosiguió. Tu máscara no estaba tan bien desarrollada como está ahora, por supuesto, pero lo que adquiriste entonces fueron los rudimentos de lo que se convertiría en tu máscara de generosidad. Traté de protestar. No me gustaba la idea de no tener compasión, y menos aún la idea de que la tenía enmascarada. No uses tu máscara conmigo, dijo riendo. Guárdala para alguien mejor, para alguien que no te conozca. Me instó a acordarme exactamente el momento en que la máscara vino a mí, pero yo no pude. Vino al instante en que sentiste en que esa furia fría se apoderaba de vos, me dijo, y tuviste que enmascararla. No bromeaste al respecto, como hubiera hecho mi benefactor. No trataste de parecer razonable, como lo hubiera hecho yo. No fingiste que te intrigaba, como hubiera hecho el Nahual Elías. Esas son las 3 máscaras de Nahual que conozco. ¿Qué hiciste entonces? Caminaste tranquilamente hasta tu auto y regalaste la mitad de los paquetes al muchacho que te ayudaba a llevarlos. Hasta ese momento yo no me acordaba de que ciertamente le pedí al primer muchacho que pasó junto a mí que me ayudara a llevar los paquetes.
Le conté a don Juan que también me había acordado de haber visto luces bailando delante de mis ojos. Yo pensé que las veía, porque estaba a punto de desmayarme a causa de la furia que sentía. No, no estabas a punto de desmayarte, corrigió don Juan. Estabas a punto de entrar en un estado de ensueño y de ver al espíritu por tu propia cuenta, como Talía y mi benefactor. Pero no lo hiciste porque eres un idiota. En vez de esto, regalaste tus paquetes. Le dije a don Juan que no era generosidad lo que me había impulsado a regalar los paquetes, sino esa furia fría que me consumía. Tenía que hacer algo para tranquilizarme, y eso fue lo primero que se me ocurrió. Pero eso es exactamente lo que vengo diciéndote. Tu generosidad no es auténtica, replicó, y para fastidio mío, se echó a reír.